Dios les bendiga, queridos amigos. En esta ocasión quisiera presentar sobre el Sermón del Monte. Sabemos bien que muchos han tratado de explicar sobre este tema, pero también siempre es un desafío, es un reto para nosotros. También debemos saber cómo está estructurado. Tal vez hemos escuchado más algunas prédicas, pero siempre es un reto para nosotros. Y es muy importante que nos involucremos, que también nos eh, comprometamos para la interpretación correcta de la misma. Muy bien, entonces aquí dice en Mateo capítulo 5 versículo 1, en esos primeros versículos, dice, viendo la multitud subió al monte. Sentándose, vinieron a él sus discípulos. Muy bien, esta primera parte es muy importante, ya que aquí Mateo en el capítulo 5 dice que es monte y en Lucas dice es un llano. Entonces, aquí que no podemos malinterpretar o pensar que los evangelistas se contradicen, que a quién debemos creer, si es a Mateo o a Lucas, ya que ellos mencionan de lugares diferentes. Lucas dice llano, Mateo dice monte, pero realmente es un monte y que en esa misma monte también tiene su parte llano o plano para poder entender mejor. Entonces, así que los evangelistas no se contradijeron. Entonces, a los destinatarios sabemos que son los discípulos, seguidores de Jesús. Hay otros discípulos también que escucharon de Jesús, pero no siguieron a él. Pero los principales destinatarios son sus discípulos. Estos son ellos a quienes también se le explicó este tema de Sermón del Monte. Las primeras enseñanzas que aparece ahí son las bienaventuranzas. Algunos dicen que las bienaventuranzas son 8, 9, otros dicen 10, pero la mayoría de los comentaristas dicen que son 8. Muy bien, de acuerdo también al libro de La justicia del reino del hermano David Suazo Jiménez, también él concluye también que son 8 bienaventuranzas. Y de igual manera, el otro también escritor, Stott, también él habla de 8 bienaventuranzas. Muy bien, entonces las bienaventuranzas también se conoce como los ciudadanos del reino. Yo entiendo que los ciudadanos del reino somos nosotros, los cristianos, somos los creyentes que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Entonces, a veces tenemos la mente que el reino de Dios es futuro, que todavía va a venir y que hasta después vamos a ver que lo que va a pasar en el futuro. Todas las promesas que vemos en la Biblia va a ser futuro, pero lo que dice Mateo 5:3 también es muy importante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Si notamos bien aquí, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos es tiempo presente. Entonces, el reino de Dios es aquí, es ahora. Ya estamos en ese reino de Dios. La consumación completa viene en el futuro, porque también en las bienaventuranzas habla también, por ejemplo, en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra serán es futuro, que también se entiende que el reino de Dios es presente, que ya estamos en ese reino disfrutando lo que Dios ha prometido y también disfrutaremos en el futuro que es la consumación. Muy bien, las bienaventuranzas describe el carácter del cristiano, el comportamiento del cristiano. Jesús nos enseña y nos llama a al sufrimiento. El Señor nos llama a que el cristiano debe estar dispuesto al sufrimiento. ¿A qué se debe ese sufrimiento? Que el sufrimiento viene a que debemos identificarnos como Jesucristo, que nuestra mentalidad a través del sufrimiento es que debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo y también sufrir
por el buen testimonio que vamos a mostrar. A eso estamos llamados, pero muchos cristianos no quieren sufrir, no quieren que alguien les diga algo, alguien les trate mal, entonces estamos muy mal. Entonces, aquí desde el capítulo 5 versículo 3 hasta hasta el versículo 17, desde el versículo 3 hasta el versículo 17, según también el doctor David Suazo, y también se entiende de esta manera de que desde el versículo 3 hasta el versículo 17, que también son considerados como ciudadanos del reino. Entonces, ahora viene también la otra parte que quiero mencionar, la otra parte que sigue al Sermón del Monte, que es la justicia mayor. La justicia mayor viene desde el versículo 17 al versículo 20, donde Jesús habla claramente sobre este punto. Pero antes de saltar allá, quisiera mencionar también que, que los ciudadanos del reino continúa todavía hasta el versículo, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. ¿Qué es lo que sigue ahí? Viene la sal de la tierra, vosotros, como dice en esos versículos que voy a leer también para que no podamos cometer un error. Vosotros sois la sal de la tierra. Es una metáfora y la otra parte que dice vosotros sois la luz del mundo. Entonces, una metáfora. Hasta ahí concluye el buen testimonio de un creyente. Entonces, es el buen testimonio donde somos llamados a manifestar buen testimonio. Ahora, desde ahí entonces, desde el versículo 17 hasta el versículo 20 es la justicia mayor. ¿Qué es lo que la justicia mayor? Ahí habla que Jesús no vino a abrogar la ley. Versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Entonces Jesús vino a cumplir la ley, no vino a cambiar la ley, no vino a abrogar. La expresión dice abrogar, la expresión dice no vino a cambiar, sino que él vino a expandir, también de una manera diferente para entender, el Señor vino a amplificar la ley, porque los judíos, especialmente los fariseos y los escribas, tenían limitado la ley. Por ejemplo, más adelante habla sobre la ira, sobre el adulterio, que debe haber evidencia, pero Jesús dice algunas otras partes que no es hasta que haya hechos, sino que basta insultar, basta hablar mal a tu hermano, no es necesario llegar al golpe. Una vez que insultas, una vez que hablas mal a tu hermano, ya cometes pecado. Entonces aquí estamos viendo en la justicia mayor que Jesús no vino a cambiar la ley, sino que vino a amplificar. Termino con el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo debe nuestra actitud ser mayor que la de los escribas? Debe ser interior, tanto exterior. Y los fariseos solo se preocupaban en la parte externa de que ellos oraban en las esquinas, ellos ayunaban, ellos se preocupaban más en su exterior, pero Jesucristo dijo que nuestra actitud debe ser mayor que la de los escribas, es decir, tanto interior y exterior debemos preocuparnos porque debe ser mayor que los fariseos y escribas. Muy bien, con esto en mente, aquí terminamos lo que es los ciudadanos del reino y la justicia mayor. Dios me los bendiga.